Bien. Ok, les invito a abrir sus Biblias, mis hermanos, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vamos justo a la mitad de esta historia. El Evangelio de Juan, capítulo 4, que nos muestra la historia de la mujer samaritana. Una historia un tanto amplia, 45 versículos tiene. Vamos a la mitad del capítulo 4, avanzando poco a poco en toda esta serie. Y vamos a leer aquí en el capítulo 4, versículo 27 en adelante una vez más. Les voy a pedir de favor que me sigan con su vista. Juan 4, 27 al 30 dice: En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Vamos a orar una vez más pidiendo la dirección de nuestro Dios. Incline su rostro y cierre sus ojos conmigo. Padre, una vez más nos acercamos hasta el glorioso trono de tu gracia para pedir, Señor, entendimiento, sabiduría, pero sobre todo, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ayude al entrar a este pasaje para estudiarlo, para entender los principios que tú nos das en estos versículos tan importantes, donde haces un llamado también a creer en ti y nos das muestra, Señor, también de una salvación genuina, de un creer y una fe genuina en Cristo, como el único Hijo tuyo, al cual has enviado, Señor, a morir a esta tierra para salvación de muchos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes y que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto en todo tiempo, Señor, para escuchar tu voz y tu mensaje. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La mujer samaritana fue la primera persona en el Evangelio de Juan en nacer de nuevo. Una persona importante ya había oído el Evangelio en voz de nuestro Señor Jesucristo y sin embargo no mostró realmente que comprendiera en ese momento la verdad que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Sin embargo, la mujer samaritana lo entendió y por ello se convirtió en la primera persona en el Evangelio de Juan en creer, en nacer de nuevo, en renacer, en regenerarse. Había llegado al pozo como una mujer mundana, había llegado al pozo como una mujer imperfecta, llena de pecado, por supuesto, ignorante de la verdad, ignorante de la salvación, ignorante de muchas cosas y pensando solo en su necesidad material de agua. Muchas veces así el Señor nos trae a Él. Muchas veces así el Señor nos llama a Él con cosas que pensamos insignificantes, como ir por un vaso de agua, y de pronto nos vemos frente al Señor. O de pronto vamos camino a Damasco y el Señor se nos aparece y nos habla y nos dice: ¿por qué me persigues? Hay muchas formas en las que el Señor nos puede llamar y en ese caso a esta mujer la atrajo a un pozo para suplir, ella buscando suplir una necesidad básica como es el agua. Pero regresó a su gente transformada, cambiada, con la verdad en su mente, con la verdad en su corazón, con una vida, pero esa vida tenía un adjetivo: una vida eterna que compartir con los suyos. ¿Qué hizo el cambio? ¿Qué hizo que esta mujer samaritana cambiara de pronto?
su forma de ver la vida, su forma de convivir, de hablar con los suyos, con los de su ciudad. Ciertamente lo que hizo el cambio fue que había conocido a Jesús, que había visto su gloria divina, que Jesús mismo, Dios mismo, se le había revelado, así como se le reveló a Pablo, por ejemplo. El resultado fue agua viva que brotaba en su corazón para vida eterna. Ya esa agua estaba dentro de la mujer, pero el corazón de la mujer samaritana no era el único que necesitaba ser enseñado por Jesús en ese momento, en ese día, en ese preciso momento en que estaban hablando en el pozo. Mientras se llevaba a cabo su conversión, mientras esta mujer estaba siendo transformada, regenerada, mientras estaba naciendo de nuevo, los discípulos de Jesús regresaron de Sicar, aquella ciudad a la que habían ido para comprar víveres, para comprar comida. Estaban regresando y en el versículo 27 se nos dice: en esto llegaron sus discípulos, los discípulos de Jesús, y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? No se atrevieron. La providencia divina estaba obrando aquí. En esta escena, en ese preciso momento, la providencia divina estaba obrando. Los discípulos se admiraron, sí, al ver que Jesús hablaba con una mujer. Esta era una infracción escandalosa para ese tiempo. Es más, existían leyes rabínicas que le prohibían a los hombres incluso hablar con su esposa en público. A ese grado llegaban las leyes rabínicas en ese tiempo. El esposo no podía hablar con la esposa en público, era mal visto, mucho menos con una mujer que no fuera su esposa. Por eso los discípulos, dice el texto, que se admiraron. Era algo fuera de lo normal, era algo mal visto, estaba fuera de las normas sociales, estaba mal visto por todos que un rabino, un maestro, estuviera hablando con una mujer, y para colmo samaritana. Pero más sorprendente aún es que fuera con una samaritana. ¿Cómo podía relacionarse su maestro, el maestro de estos discípulos, con semejante persona? Con una persona llena de pecado, con una persona que no tenía esposo, con una persona que era insignificante en la sociedad en la que vivía, que era rechazada, que era señalada. ¿Por qué escogió revelarse precisamente a ella? ¿Por qué Jesús, por qué Dios decidió revelarse a ella y no a Nicodemo, por ejemplo, plenamente? A Nicodemo, que era un hombre importante, reconocido, un doctor de la ley. Y no se le reveló de la forma en que se le reveló a la samaritana. ¿Por qué escogió revelarse precisamente a ella? A pesar de su asombro, mostraron respeto a Jesús. Los discípulos ya venían con los víveres que habían conseguido, escucharon las últimas palabras que Jesús le dijo a esta mujer antes de que saliera esta mujer a los suyos, y no preguntaron nada. Ya habían aprendido que Jesús, seguramente ya habían aprendido que Jesús no se sujetaba a las expectativas humanas. Jesús no se sujetaba a las tradiciones humanas. Jesús no se sujetaba a los prejuicios judíos. Y por supuesto, seguramente ya habían aprendido que Jesús tenía buenas razones para hacer lo que hacía. Que si Jesús hacía algo, lo hacía porque tenía que obedecer al Padre, afectara a quien le afectara o a cuantos le afectara. Tenían que aprender que aunque el evangelio habría de predicarse primero a Israel, como ciertamente fue, el pueblo de Israel recibió primero el evangelio, no sería exclusivamente para Israel el evangelio. El evangelio cruzaría todas las barreras religiosas, todas las fronteras. Las buenas nuevas del evangelio eran para todas las personas, como los hoy en día.
Las buenas nuevas del Evangelio no son solamente para algunos, es para todos. Eso nos lo permite ver Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 12, cuando dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de ¿cuántos? De todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Sean judíos, o sean griegos, o sean gentiles, o sean samaritanos. El Evangelio está abierto para todos y es precisamente lo que en ese momento los discípulos tenían que aprender. Que el Evangelio no era solamente para los judíos, era también para los samaritanos, era para todo el mundo. Pero permítame también mencionar esto. Esta parte de la historia da respuesta a una pregunta importante. ¿Cómo sabemos que una persona realmente ha sido salva? ¿Cómo sabemos que una persona realmente ha sido salva? Mientras estaba preparando esta predicación, noté que mis series se cruzaron, porque llevamos la otra serie de Examínense, ¿no? Examínense a sí mismo, y estamos viendo, y de pronto me encuentro con este pasaje y digo, bueno, aquí encontramos 3, y las vamos a ver de forma muy breve en este momento. Y en la otra serie de Examínense a sí mismos las vamos a extender un poco más. ¿Cómo sabemos que una persona realmente ha sido salva? ¿Cómo podemos tener la confianza de que alguien realmente nació de nuevo y que ha encontrado una nueva vida en Cristo? Que su naturaleza, su esencia, su espíritu, su ser ha cambiado gracias al poder de Dios. Cuando estudiamos Juan 3, en esta serie de Juan, vimos que el nuevo nacimiento es conocido solo por sus efectos. ¿Escuchó bien? El nuevo nacimiento es conocido solo por sus efectos. ¿Podemos saber si nosotros o alguien más es salvo? Sí. Dice Juan 3:8, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu, el que ha creído, el que se ha encontrado con Jesús cara a cara. En su camino a Damasco, Jesús le apareció, Jesús se le reveló. En su camino al pozo para ir a sacar agua, en nuestro camino al pozo para ir a sacar agua, Jesús se nos reveló y comprendimos el Evangelio y su verdad. Así es, así como el viento es percibido por sus efectos, porque lo sentimos y decimos, ay, qué fresco se siente, ¿no? Especialmente en días calurosos, cuando abrimos la ventana y sentimos el viento, o lo oímos como por las ventanas a veces se escucha el viento, cómo está pegando, ¿no? El nuevo nacimiento tiene consecuencias necesarias que siempre ocurren, así como podemos percibir el viento. Hay evidencias, pero ¿cuáles podemos saber o cuáles evidencias podemos extraer de este pasaje para tener seguridad de salvación? La narración de Juan destaca en este pasaje, en estos versículos 27, 28, 29 y 30, 3 señales de la verdadera salvación. 3 señales encontramos aquí. La primera, confesión de fe en Cristo. Esta es la primera señal que encontramos en este pasaje. Confesión de fe en Cristo. Cuando un médico recibe a un bebé, cuando está ahí en quirófano o en la sala de parto, lo primero que quiere escuchar, ¿qué es el médico? El llanto del bebé. ¿Por qué quiere escuchar el médico el llanto del bebé? Porque así se asegura de que ese bebé esté respirando, ¿cierto? De que el aire entró en sus pulmones. Esto le dice que el aire ha entrado en sus pulmones y que el bebé ha comenzado a respirar, ha comenzado a inhalar y exhalar, y que empezará a crecer y a desarrollarse. Así es, y de igual forma es el nuevo nacimiento.
Cuando el Espíritu entra en el corazón, la nueva vida que trae consigo hace que el niño espiritual clame, llore y confiese su fe en Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, nosotros clamamos y confesamos fe en Cristo. El Espíritu Santo nos capacita, nos lleva a reconocer a Dios en nuestra vida. Muchos creen que el nuevo nacimiento es causado por nuestra profesión de fe. ¿Escuchó bien eso? Muchos creen que el nuevo nacimiento es causado por la profesión de fe. Es decir, profeso fe y luego nazco de nuevo. Y luego soy regenerado. Y luego me convierto en hijo de Dios. Pero la situación es exactamente inversa. Nuestra confesión de fe en Cristo es el resultado de nacer de nuevo del Espíritu Santo. Es decir, primero el Espíritu Santo viene a mí, soy bautizado por el Espíritu Santo, soy capacitado por el Espíritu Santo, recibo una capacitación para comprender la verdad del Evangelio y saber quién es Dios y saber quién es Cristo y quién es el Espíritu Santo, y entonces de mi boca sale una confesión, la confesión de fe en Cristo. Soy capacitado primero. Hablando Jesús con Nicodemo, leemos lo siguiente en Juan 3:3. Jesús le contestó a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. El que no nace de nuevo, el que no es bautizado primero por el Espíritu Santo, el que no es capacitado primero por el Espíritu Santo no puede ver el reino de Dios, no puede confesar a Cristo, no puede confesar a Dios, no puede creer. Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no acepta las cosas de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Y hay una razón, Pablo nos da la razón. ¿Por qué el hombre natural no acepta las cosas que son de Dios? ¿Por qué al hombre se le dificulta entender lo que es de Dios? ¿Por qué? Porque para él son ¿qué? Necedad o locura, como dice Reina Valera 60. Son necedad, son locura y no las puede entender ni las podrá entender a menos que el Espíritu Santo lo capacite. Porque son cosas que se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Las cosas que se disciernen espiritualmente necesitan de la ayuda del Espíritu Santo para poderse discernir. No de la ayuda de nuestra sabiduría humana, que como dice Santiago, muchas veces es diabólica. Las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Así que hasta que una persona haya llegado a nacer de nuevo por la obra soberana de Dios, a través de su palabra, a través de su evangelio, entonces poseerá la capacidad de creer. Si una persona no nace de nuevo, primero, no va a creer. Aquí es donde vemos la principal diferencia entre Nicodemo, a quien Jesús testificó ya en Juan 3, y la mujer junto al pozo en Juan 4. Nicodemo era una persona mucho más religiosa. Nicodemo era una persona mucho más moral. Nicodemo era una persona mucho más reconocida. Nadie lo señalaba a Nicodemo. Pero dejó a Jesús sin profesar su fe. Terminó el diálogo con Nicodemo y no hubo una profesión de fe. Pero la mujer en el pozo, habiendo visto la deidad de Jesús, cuando se reveló como el Mesías, aquel Mesías esperado que le dijo la mujer: sé que viene un Mesías, sabemos que viene un Mesías que nos va a ayudar a entender, a comprender, a saber las verdades, respondió con una confesión pública de fe que revelaría claramente su nuevo nacimiento. Es así como sucede el nuevo nacimiento. Juan, en el capítulo 4, versículo 28 y 29 nos dice: entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Por lo que sucedió después, posteriormente, en los versículos que siguen,
Vean en Juan capítulo 4, versículo 41 y 42, ahí abajito en sus Biblias, note lo que dice. Muchos, esos muchos son parte de la ciudad, son hombres y mujeres de la ciudad. Muchos más, ¿qué? ¿Y qué hicieron? Creyeron por su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, ya no creemos por tu testimonio, ya no creemos por la confesión de fe que nos has dicho. La mujer fue y corrió y les dijo: aquí está el Cristo, ¿no será este el Cristo? A ver, vengan a ver. Estaba confesando su fe y le dicen: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos ¿qué? Oído y sabemos que refiriendo a Jesús, es en verdad ¿quién? El Salvador del mundo. Por eso dice al inicio del versículo 41, muchos más creyeron. Esa es una palabra clave. ¿Estos hombres que creyeron ya habían nacido de nuevo? Sí. Nacieron de nuevo al escuchar la voz de su Jesús, de su Cristo, de su Mesías, aquel Mesías que estaban esperando. Habían nacido de nuevo, habían sido transformados, habían sido regenerados, habían sido partícipes del agua viva. Ríos de agua viva brotaban de su ser. Es evidente que la mujer quiso entonces decir, cuando pregunta, ¿no será este el Cristo? Realmente lo que quiso decir fue: he encontrado al Mesías, he puesto mi fe en el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es aquel Mesías al que hemos estado esperando por mucho tiempo, el que trae la verdad, el que nos va a mostrar al Padre. En Él debemos creer. Su confesión pública a sus vecinos entonces nos muestra que la mujer nació de nuevo en ese momento. Esa es la primera evidencia. Segunda evidencia: una vida transformada, una vida cambiada. Una vez que la mujer reconoce a su Mesías, a Cristo, al Hijo de Dios, inmediatamente sus prioridades cambian. La transformación de vida se da en automático. Su pensamiento fue transformado radicalmente. Ahora, debemos entender también que bíblicamente la confesión de fe no es en sí misma suficiente para demostrar un nuevo nacimiento. Y en una predicación pasada hablamos de esto precisamente. Una confesión de fe en sí misma, por sí misma, una confesión de fe sola, no es suficiente para demostrar un nuevo nacimiento. La razón es que una confesión de fe no es creíble a menos que vaya acompañada de una vida transformada. Por eso Jesús, el Señor, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Esos muchos incluye a los no salvos. Esos muchos incluye a aquellos que se atreven a confesar una fe en Cristo, pero realmente no lo son. El Señor les responderá: apártense de mí, nunca los conocí. Una confesión genuina o una verdadera conversión conducirá siempre a una fe viva, no a una fe muerta. Conducirá a una vida que da fruto espiritual. Ahora, ¿qué pasa con la mujer samaritana? ¿Qué evidencia tenemos de que ella comenzó una vida nueva cuando creyó en Jesús? ¿Qué evidencia tenemos? Bueno, Juan nos indica esto en Juan 4:28. Entonces la mujer, ¿qué hizo? Dejó su cántaro y después fue a la ciudad y dijo a los hombres, y ya leímos el resto. ¿Qué fue lo que primero hizo la mujer? Dejó lo que estaba haciendo. Sus prioridades cambiaron. Por supuesto que el respirar, el comer, el tomar agua son necesidades básicas, ¿no es cierto? Y sin embargo sus prioridades cambiaron. Dejó lo que estaba haciendo. Ya no fue más importante para ella sacar el agua del pozo.
Su prioridad cambió a voy y les predico, voy y les anuncio, voy y les digo que he encontrado al Mesías, que he puesto mi fe en el Mesías. El cántaro de agua de alguna u otra forma podría estar ilustrando el vacío general de su vida. ¿Están de acuerdo en que esta mujer era una mujer señalada? ¿Cierto? Llena de pecado. Ve y trae a tu marido. No, es que Señor, pues no tengo marido. ¿Y qué le dijo Jesús? Es cierto, tienes razón, no tienes marido, porque ¿cuántos maridos has tenido? ¿No? Era una mujer señalada, repudiada hasta cierto punto. J.C. Ryle dice en su comentario lo siguiente: la gracia, una vez introducida en el corazón, expulsa viejos gustos e intereses. Una persona convertida ya no se preocupa por lo que una vez cuidó. Un nuevo inquilino está en la casa, un nuevo piloto está al timón, el mundo entero se ve diferente. En otras palabras, las prioridades cambian. El Espíritu Santo nos hace cambiar nuestras prioridades. No se trata solamente de confesar fe en Cristo. Ay, sí, yo creo. Pásale al frente, firma la tarjeta. No. Se trata de creer, confesar y que tu vida cambie, sea transformada. Que dejes atrás tu cántaro vacío y cambies y seas transformado. Su prioridad claramente ya no era el agua, ni el cántaro vacío, mucho menos su vida vacía y llena de problemas, de rechazo, de señalamientos. Matthew Henry en su comentario también nos dice, dejó primero el cántaro. Fue lo primero que ella hizo, dejó primero el cántaro, porque así podría ir más deprisa a la ciudad, pues lo que más le interesaba era comunicar la noticia a sus conciudadanos. Con eso nos enseñaba a poner en primer lugar las cosas más importantes y urgentes y dejar para más tarde lo que no es indispensable y admite espera. Aún nuestras necesidades básicas no son lo más importante. Es lo que nos está enseñando esta mujer al dejar su cántaro. En este sentido, debemos preguntarnos si somos retenidos todavía, aún por algo en nuestras vidas pasadas, a lo que no hemos querido renunciar por Cristo. Vale la pena que nos examinemos. ¿Qué es aquello? ¿Cuál es ese cántaro que no hemos querido dejar? ¿Cuál es ese cántaro vacío que no hemos querido abandonar para darle prioridad a lo que realmente requiere prioridad? ¿Alguna falsa fuente de consuelo, algún hábito pecaminoso, alguna ambición impía a la que no hemos querido renunciar? Si es así, eso nos mantiene alejados de una vida de gozo. Eso nos mantiene alejados de una seguridad de salvación en Cristo. No dejemos que ninguna preocupación, no dejemos que ninguna influencia mundana nos aleje de la vida de salvación que Jesús tiene para los suyos. Tiene que dar a los hijos de Dios. No dejemos que nada nos aleje de la paz de Jesucristo. Entonces, dos formas en las que o en las que podemos confirmar nuestra salvación. ¿Cuál es la primera que dijimos? Confesión de fe en Cristo. ¿Y la segunda? Una vida cambiada, transformada. La número 3. Preocupación por los perdidos. Preocupación por los perdidos. La tercera señal de que esta mujer realmente nació de nuevo es su preocupación inmediata por los bienes, por el bienestar, no por los bienes, por el bienestar espiritual de los demás. Noten lo que dice Juan 4, 28 y 29. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¿qué les dijo? Vengan. Vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Esto describe lo que es cierto para todos nosotros. El día en que nosotros nos convertimos, el día en que nosotros creímos, también fue el día en que se nos nombró como misioneros del Evangelio de Cristo.
Nuestra necesidad de ir y predicar en ese momento debió haber surgido. Es lo que llamamos muchas veces como nuestro primer amor. ¿Han escuchado esa frase? Que en algún momento cuando nosotros creímos, sentimos ese primer amor y esa necesidad y esa emoción y esa alegría y ese gozo de compartirle a los demás que habíamos encontrado al Mesías. ¿No será este el Cristo? Vengan. ¿No sentimos eso? A eso le llamamos el primer amor, ¿no? Cuando por primera vez conocimos a Cristo y que no nos importaba nada ni nadie. Queríamos compartirle a las personas que éramos creyentes, que habíamos encontrado agua viva. Testificar el Evangelio es un deber que cada creyente comparte. No que cada creyente debería compartir, sino que cada creyente comparte, porque es una responsabilidad, es un nombramiento. Ahora, Juan Calvino al respecto dice lo siguiente: es por la naturaleza de la fe. Sí está en Juan Calvino, ¿verdad? Es por la naturaleza de la fe que queremos llevar a otros a compartir la vida eterna con nosotros cuando nos hemos convertido en participantes de ella. Es por la naturaleza de la fe, es la esencia de la fe. Es lo normal que trae la fe consigo, el que nosotros querramos compartir esa fe, ese evangelio. El conocimiento de Dios no puede estar enterrado, inactivo en nuestros corazones o sin darse a conocer a los hombres. Nuestra fe no es una fe muerta. De otra forma, estaríamos muertos nosotros. Ese fue el testimonio de la mujer samaritana. Su celo por contarle a la gente de Sicar acerca de Jesús, de quién era Jesús. Esto es algo encantador, realmente especial, cuando recordamos que a pesar de haber sido rechazada, a pesar de haber sido señalada esta mujer, a pesar de que nadie la quería, porque sabían su historia, a pesar de su pecado, esta mujer sintió la necesidad inmediata de irles a predicar el Evangelio. A pesar de que no la querían. Muchas veces nosotros actuamos de formas diferentes. Cuando sentimos rechazo, cuando sentimos que alguien no nos quiere, nos resistimos a ir. ¿No es cierto? Y a esta mujer no le importó. El resultado natural del rechazo muchas veces es el resentimiento. Cuando sentimos rechazo o somos rechazados, empieza a crecer ahí una raíz de resentimiento. En esta mujer no sucedió así. A la mujer se le olvidó todo, se le olvidó que había sido señalada, se le olvidó que había sido rechazada, se le olvidó que hablaban de ella. Había nacido de nuevo, no mostró tal resentimiento. Ella mostró preocupación por la salvación de sus vecinos. Sabía en qué condición estaban sus vecinos, los que vivían con ella. Sabía que esos vecinos estaban en la misma condición que ella misma había estado hace unos momentos y tenía necesidad de que ellos también fueran transformados. El nuevo nacimiento le inculcó entonces un nuevo amor, el amor de Dios por los perdidos. A pesar de que me hicieron lo que me hicieron, tengo amor por ellos. A pesar de que hablaron de mí lo que hablaron de mí, tengo amor por ellos. Esa es una vida transformada. Esa es una vida que se sujeta a Dios. Y esta es la tercera prueba de su nuevo nacimiento. Entonces tenemos aquí en este pasaje 3 pruebas de que esta mujer nació de nuevo. Pruebas que aplican a nosotros también. La primera, confesó su fe en Cristo. La segunda, su vida fue transformada. ¿Dije la tercera o la segunda? La segunda. La tercera, mostró preocupación por la salvación de los demás para hablarles de Jesús. Las mismas marcas serán evidentes en aquellos que crean en Cristo. Es un patrón que se da naturalmente, como dijo Calvino, es la esencia de la fe. Es lo que trae consigo la fe, es la consecuencia de haber creído en Cristo, de forma natural. Ahora, como conclusión, debemos pensar en las palabras que la mujer samaritana le dijo a los de la ciudad a donde fue. Noten, versículo 29.
vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Vengan. Esta palabra es importante y por eso decidí llamar a este sermón así, vengan. Nada le impidió dar un testimonio de Cristo, nada debería detenernos a nosotros entonces tampoco, nada. Fue testigo de que había conocido en el pozo al tan esperado Mesías. Y esta es la meta de nuestro testimonio. Esta es la meta de nuestro testimonio, como dice Juan 4:30, salieron de la ciudad y fueron a donde Él estaba. La meta de nuestro testimonio es que las personas a las que les predicamos el Evangelio vengan y se interesen. ¿No será este el Cristo? Ven y conócelo. Tal vez es tu Salvador. Esta es la gran invitación de Jesucristo. Muchos versículos de la Biblia contienen esta invitación. No sé si se habían dado cuenta. Esta palabra aparece en bastantes versículos y capítulos de la Biblia. Vengan. Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, en Isaías, Dios le dice a su pueblo, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Pero vengan, encontrémonos, dice el Señor. Ven y conóceme. Aunque estés lleno de pecado o llena de pecado, ven a mí. Yo te estoy llamando, yo te voy a limpiar. Como la nieve vas a quedar. Bien blanquito, bien blanquita. Pero ven a mí. Es el llamado que el pueblo de Israel estaba recibiendo desde el Antiguo Testamento. El profeta Miqueas en el capítulo 4, versículo 2 nos dice, vendrán muchas naciones y dirán, ¿qué dirán esas naciones? Vengan y subamos al monte del Señor. Esto ya para el pueblo de Israel debió de haber significado el hecho de que el Evangelio no era solamente para los judíos. De eso hablamos al inicio, ¿lo recuerdan? Era lo que tenían que aprender los discípulos. Dice ahí que muchas naciones, ¿eso qué implica? Que el Evangelio iba a ser conocido en todo el mundo. Desde el Antiguo Testamento ya estaba esta verdad y el pueblo de Israel no lo entendió. Hasta hoy muchos no lo entienden. Y muchas naciones dirán, vengan, subamos al monte, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos. Eso es importante y si lo puede subrayar, subráyelo. Hay una razón para venir a Él. ¿Cuál es? Ser instruidos ¿en qué? En sus caminos. Y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de el Señor. El principio de que la salvación vendría ¿de quiénes? De los judíos. El Evangelio sería predicado a los judíos primero y luego a todo el mundo. Pero era para todo el mundo. Mateo 11:28 también nos dice, vengan a mí todos los que están ¿cómo? Cansados y cargados y llenos de pecado. Y yo los haré descansar. Por supuesto, no está hablando aquí en palabras literales de un cansancio, que por supuesto todos tenemos, todos nos cansamos, todos trabajamos. Hace rato le decía a mi esposa, ya me dolió la espalda, y me dice, ¿de frío? No, le digo, de traer el saco. Ya me cansé, a mi edad ya la vida no es fácil. Hasta traer un saco me cansa a mí. Pesa mucho el saco, exactamente. Imagínense cuánto pesan nuestros pecados. Y estamos cansados. Vengan a mí, dice el Señor, y yo los haré descansar. Los voy a limpiar, los voy a purificar, dice el Señor, dijo en Isaías. Van a quedar blanquitos como la nieve, como la nieve. Y no nos va a echar jabón y nada de esas cosas para blanquear. Apocalipsis 22:17 también nos muestra esta verdad. Les digo que en toda la palabra de Dios viene este llamado, vengan, 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 acérquense. Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga.
y el que desee que tome gratuitamente ¿de qué? Del agua de la vida. Tal parece que este versículo de Apocalipsis como que fue tomado de la historia de la mujer samaritana, porque refleja la verdad que Jesús le está enseñando a la mujer samaritana. Se menciona el agua de la vida, aparece el verbo ven, el llamado ven. La mujer tenía sed, por eso iba por el agua, ¿no? Tal parece que fue tomado de eso. Entonces, ante estas continuas invitaciones, si por alguna razón, hermano o hermana, llegamos a ser alguien que no entre al cielo, si por alguna razón no entramos al cielo, cual sea que sea la razón, si por alguna razón caemos bajo el justo juicio de Dios, si por alguna razón cuando llegue ese preciso momento de estar delante del Señor, Él nos dice, apártate de mí, oye Señor, pero yo prediqué tu palabra en Ixtlahuaca. Señor, pero yo servía a los niños. Señor, apártate de mí. ¿Me estás diciendo que me aparte de ti? Si por alguna razón llegamos a escuchar eso, no será porque no se nos ofreció ninguna invitación. No será porque no oímos la invitación. Debes saber que Dios envió a su Hijo para llevar la pena del pecado y decirnos, ven. Si no venimos, pereceremos. Pereceremos en nuestros pecados, bajo la ira de Dios eterna y una ira justa que mereceremos si no entramos al cielo. Si escuchamos la voz del Señor decirnos, apártate de mí, al fuego eterno. Te llamé muchas veces, te dije, ven, yo te voy a limpiar y no quisiste venir. No me conoces. Me serviste, asististe a los servicios, estuviste en un ministerio, predicaste, fuiste pastor. Señor, ¿no profeticé en tu nombre? ¿No prediqué en tu nombre? Aquellos que escuchen esas palabras realmente nunca le conocieron, realmente nunca vinieron a Él. Noten lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Esta es una bendición y una terrible realidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que oye la voz del Señor decirle ven y viene, tiene vida eterna. Y cree, tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo, el que le rechaza, el que no viene, el que se resiste a creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él y será condenado eternamente. Por eso, hermano, hermana, ven a Jesús. Vengan a Jesús. Conozcan a Jesús. Van a ser renovados. ¿Su vida va a ser transformada? Sí. No les prometo una vida color de rosa. No, jamás me atrevería, porque no van a tener una vida color de rosa. Al contrario, va a haber más problemas, pero van a estar a salvo con Jesús. Vengan, hereden la vida eterna. Vengan, tomen de esa agua que Jesús ofrece. Si has venido a Él, si has creído en Él, entonces confiésalo en el mundo. Si has venido a Él, entonces somete tu vida a Jesús para que sea transformada por Él. Si has venido a Él ya, entonces conviértete en un testigo que extienda la invitación del Evangelio a otros. Predícales a otros. Tus prioridades deben cambiar. Y así también ellos podrán venir y podrán llegar a la salvación. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Te alabamos, Señor, porque a través de esta
historia, Señor, tú nos muestras y nos confrontas y nos dices que debemos poner atención en lo que somos delante de ti. Padre Santo, te ruego que nos lleves a una fe genuina, si es que no hemos llegado. Que nos lleves a creer en ti verdaderamente. Que nos transforme, Señor, que tu Santo Espíritu nos llame a la salvación y que seamos cambiados completamente para confesar la fe en Cristo, para que nuestra vida sea transformada y para que también podamos predicar a otros. Conocemos, Señor, que tu juicio es santo. Tu juicio también será justo para con todos aquellos que no alcancen salvación, que no crean en ti, que no vengan a ti rendidos. Para todos aquellos que hayan pasado una vida alejados de ti, o tal vez pensando que eran hijos tuyos y realmente no lo eran. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque ciertamente contra ti y solo contra ti, Señor, hemos pecado. Perdónanos, Señor, por nuestra maldad, por nuestras malas intenciones, por nuestro gran pecado, por nuestras malas palabras, malos pensamientos, por toda nuestra iniquidad, Señor, que muchas veces dejamos pasar, que no confesamos delante de ti y con lo cual nosotros te ofendemos, pecamos contra ti y también contra otros que tienen tu imagen y semejanza. Padre Santo, llévanos, haz lo que sea necesario, Señor. Si necesitamos angustia, si necesitamos dolor, si necesitamos enfermedad, si necesitamos una situación difícil, permítela en nuestra vida también, Señor, pero que vengamos a ti completamente arrepentidos, completamente humillados a buscar tu rostro para pedir tu gracia, tu perdón y tu misericordia. Que, Señor, tu evangelio transforme la vida de muchos como transformó la vida de esta mujer samaritana. Así como ella vivió este primer amor, también permítele a muchos más vivir su primer amor en ti y tener siempre necesidad de depender de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.